quiero compartir con ustedes una parábola que es muy interesante. Sí, es corta, está en Mateo 21, del 28 al 32, y el texto dice lo siguiente. Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó el primero y le pidió, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y se fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí señor, ya voy, pero en realidad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los cobradores de impuestos, o los publicanos según la versión de la Biblia, y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Aquí Jesucristo está dirigiendo esta parábola a la clase religiosa, líderes religiosos, y además podemos decir a los religiosos de la época, ¿no? Y la parábola presenta 2 grupos, claramente presenta 2 grupos, ¿sí? Con la imagen de hijos. Ambos grupos son identificados como hijos de, obviamente, y el padre es el que les habla, ¿no? Dice que el primer grupo dijo que no quería ir, ¿sí? Pero después, arrepentido, ¿sí? de haber dado una negativa al padre, fue. Este grupo representa a los publicanos, es decir, a los cobradores de impuestos, a las rameras, es decir, a lo más bajo de la sociedad. Aquellas personas que la iglesia oficial, o que los religiosos, vamos a decir así, que los religiosos no aceptaban, los consideraban perdidos, los consideraban un lastre, los consideraban lo más bajo de la sociedad, y obviamente estaban convencidos de que estas personas de ninguna manera se salvarían. El segundo grupo dijo, sí, ya voy, pero en realidad no fueron. Y este grupo representa a los que están escuchando a Jesús, es decir, representa a los fariseos o a los religiosos, ¿no? Religiosos de la época. Es interesante que los del primer grupo, los que pecaban abiertamente, ¿sí? Los que pecaban abiertamente, se dice que les llevaban la delantera, es decir, que iban un paso adelante a los religiosos, ¿sí? A los religiosos, un paso adelante ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Es muy interesante. Ahora, ¿por qué aquellos que pecaban abiertamente y aquellos que eran rechazados, ¿sí? por la iglesia de la época de Cristo, por los religiosos, ¿por qué ellos llevan la delantera hacia el reino de Dios? Están un paso adelante en el camino al reino de Dios que los religiosos, ¿no? Que los que practicaban la religión. Bueno, la respuesta la da Jesús en el versículo 32, que lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice, porque Juan el Bautista, se acercó a ustedes, a los religiosos, para encaminarlos en la justicia, es decir, para enseñarles los caminos de la justicia, ¿sí? de una vida justa. Dice, y no le creyeron, o sea, ustedes no le creyeron a Juan. Mientras que los publicanos, los cobradores de impuestos y las rameras, los que pecaban abiertamente, sí le creyeron. Sí le creyeron a Juan en este mensaje de esperanza que traía Juan. Este mensaje de arrepentimiento y esperanza que traía Juan. Dice, pero ustedes, los religiosos, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Es decir, aunque ustedes vieron el poder del Evangelio, aunque ustedes vieron el poder de Dios manifestado en la predicación de Juan el Bautista, que conmovía a las personas y que las llevaba al arrepentimiento y a una decisión de cambio de vida, ustedes no le creyeron, ¿sí? Ustedes pusieron otras cosas por delante. Cuando uno lee los evangelios entendemos que pusieron las tradiciones, ¿verdad?, de los ancianos por delante de la palabra de Dios y no le creyeron. Es interesante este primer punto, que es peligroso, yo diría que es peligroso ignorar las evidencias del poder de Dios que se manifiestan convirtiendo a otras personas o cambiando la vida de otras personas. Dice aquí, que Jesús les dice aquí a los religiosos, que el problema que tuvieron ellos
es que tuvieron una evidencia palpable, visible de cómo el Evangelio, de cómo el mensaje de amor y de arrepentimiento puede cambiar vidas, ¿sí? Negaron esa evidencia para quedarse con sus tradiciones y con sus creencias. Y de esa manera ellos perdieron la posibilidad de acercarse no solamente a Juan el Bautista, sino principalmente a Jesús, porque Juan el Bautista fue solo el precursor de Jesús, ¿sí? Entonces, el primer grupo que pecaba abiertamente rechazaron el primer llamado de Dios, porque según la parábola, este grupo dijo que no querían irse, no querían ir a trabajar, pero después se arrepintieron y fueron. Es decir, Dios en algún momento los llamó, ellos rechazaron ese llamado, ¿sí? Por eso pecaban abiertamente, habían rechazado el llamado, ¿sí? Y vivían conforme a sus pasiones y vivían perdidamente. Pero luego, cuando recibieron un segundo llamado, en el contexto, el de Juan el Bautista, ¿sí? Una segunda oportunidad, ellos aceptaron. Ellos aceptaron el mensaje, aceptaron la oportunidad de arrepentimiento y de cambio que Dios les ofrecía. Pero el segundo grupo, aunque vieron esto, ¿sí? No se arrepintieron, dice, ni creyeron. Es decir, no siguieron los pasos del primer grupo, que el texto lo dice, se arrepintieron y creyeron. ¿Y por qué no se arrepintieron y por qué no decidieron creer? Porque se creían justos. Porque ellos se creían justos. Recuerden que ellos basaban su salvación en base a su linaje, descendientes de Abraham, y en base a la salvación por obras, una doctrina falsa, ¿verdad?, que finalmente adoptaron de la religión griega por medio de los romanos, ¿sí? Bueno, aunque es mucho más antiguo, pero para hacer corta la explicación. Y entonces ellos se creían justos, porque cumplían con las obras de la ley, frase que el apóstol Pablo va a hablar mucho, y que gran parte de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento habla sobre este tema, ¿no? Sobre la imposibilidad de las obras de la ley para llevarnos a la salvación, destacando que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo de Dios. Entonces, ¿por qué ellos no aceptaron el mensaje de arrepentimiento y no creyeron? ¿Sí? Porque ellos se creían justos. Y no hay, creo que mayor tragedia, una de las mayores tragedias, es que nos sintamos justos, es que creemos que podemos, es que creemos que somos superiores a otros, es creer que estamos un paso adelante que otros en el camino al reino de los cielos. Fíjense esta parábola. Los que pecaban abiertamente, ¿sí?, por aceptar el mensaje de Cristo, estaban un paso, y que de paso ellos se sentían indignos, estaban más adelantados que aquellos que eran religiosos, que cumplían con las formas de la religión y que creían que estaban adelantados. Es decir, los que creían que eran indignos estaban más adelante en el camino al reino de los cielos que aquellos que se creían dignos y que se creían los mejores, ¿verdad? O sea, Dios realmente nos coloca en el lugar donde realmente estamos y no en el lugar donde nosotros creemos que estamos, ¿no? Entonces, hay algo que yo quiero destacar aquí. Los que sabían más de Dios, los que desean conocer más de Dios, se los presenta aquí como perdidos. O sea, los religiosos que desean conocer más a Dios, se los describe como perdidos. A mí me hace surgir una pregunta este planteo que menciona la parábola. ¿Tiene algún perjuicio o algún daño conocer a Dios? Porque si estos que desean conocer más a Dios eran los perdidos, ¿será que tiene algún perjuicio o hay algo malo o hay un daño para mí el conocer con más profundidad a Dios? Hay un caso muy interesante en la Biblia que puede ilustrarnos esto, puede orientarnos con la respuesta. Es el caso de Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás, es un libro del Antiguo Testamento que tiene 4 capítulos, léanlo, es el libro, me parece uno de los libros más pintorescos del Antiguo Testamento, es muy interesante. Y ustedes saben que él fue mandado a predicar a Nínive, una ciudad de 120.000 habitantes y una ciudad extremadamente pagana y que había llegado al colmo, ¿sí?, a la medida, estaba llegando al fin de la medida de misericordia, ¿no?
que Dios le había dado. Muy bien, entonces Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás, se niega, se toma un barco a Tarsis, está en la dirección totalmente contraria a Nínive, viene una gran tormenta, es echado al mar, es tragado por un gran pez, reflexiona, ¿verdad?, en sus malas decisiones, específicamente en esta, ¿no?, de no cumplir con el mandato de Dios. Finalmente el pez lo vomita en la playa y él camina hacia Nínive y predica, dice que era una ciudad muy grande, él predica que tienen que arrepentirse porque se termina el tiempo de misericordia, pero que hay una oportunidad, ¿verdad? Si ellos cambian, si toman mejores decisiones. Lo interesante es que la ciudad quedó conmovida, ¿sí?, por el mensaje. Ellos se vistieron de cilicio, no solamente ellos, sino los animales, hicieron ayuno, mostrando, ¿sí?, evidencia de arrepentimiento. Y Jonás se enojó mucho. La historia es un poquito más larga, pero la resumo ahí. Jonás se enojó mucho. Y en un momento el Señor tiene una charla con él. O sea, Dios, que lo envió a predicar, tiene una charla con él. Y le dice, voy a leer el capítulo 4 y el versículo 2, dice: entonces oró al Señor y le dijo, ¿y bien, Señor? Jonás está hablando, ¿verdad? ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Es decir, fíjense lo que él pensaba cuando estaba en su tierra, ¿sí?, antes de tomar en Jope el barco hacia Tarsis. Fíjense, antes de salir a la misión, dice: ¿no es esto lo que yo decía cuando uno estaba en mi tierra? Por eso, y acá está dando la explicación de por qué no quiso ir a Nínive. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. ¡Qué interesante! Jonás conocía profundamente a Dios y sabía del carácter de Dios. Él sabía que Dios iba a perdonar a Nínive si ésta mostraba, ¿verdad?, si ellos tomaban las decisiones correctas de abandonar, ¿sí?, esa vida de pecado para llevar una vida justa, para seguir los caminos de Dios. Él sabía, y parece que sabía que Nínive iba a ser lo suficientemente sensible, la gente de Nínive, para decir que sí al mensaje que él tenía que dar. Y entonces él dice, yo como conozco profundamente a Dios y sé que es misericordioso, no voy a ir. Y Jonás es una persona que tenía un conocimiento importante, o sea, no era esta la primera misión que Dios le había encomendado. Él ya llevaba años, ¿sí?, como profeta, porque en 2 de Reyes 14:25 se registra que este mismo Jonás está entregando un mensaje profético al rey Jeroboam II, ¿sí?, de Israel. Entonces, es interesante que este hombre que tenía mucha experiencia con Dios, que conocía profundamente a Dios, él sabía que Dios era misericordioso. Les aseguro que cuando uno lee en la Biblia, ¿no?, mucha gente no tenía este concepto de misericordia que tenía Jonás. Jonás tenía realmente un conocimiento profundo de Dios, ¿sí?, realmente profundo de Dios. Pero este conocimiento profundo de Dios a Jonás le jugó en contra. ¿Por qué? Porque si vos no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque si vos no estás dispuesto a seguir los caminos de Dios, el conocimiento que tenés de Dios no es para tu bien, va a terminar siendo para tu mal. No porque Dios sea malo, ni porque conocer profundamente a Dios sea malo, sino porque te vas a encontrar ahora en una vida de contraposición con Dios. Es decir, Dios dice, mi camino es hacia la derecha, pero vos querés ir a la izquierda. Si vos no conocieras a Dios, no sabrías que el camino de Dios es hacia la derecha. Pero ahora que lo conoces, y es infinitamente genial conocerlo,
y es realmente una bendición conocer a Dios y sus caminos. Pero claro, si no estás dispuesto a seguir los caminos de Dios, termina siendo un problema en tu vida. Y esto es un mensaje para aquellos que tenemos más tiempo, tenemos el privilegio de haber pasado más tiempo con Dios. Porque hemos tenido el privilegio de conocer a Dios desde jóvenes y entonces ahora, ya con una cantidad de kilómetros en nuestra vida, transitando esta vida, hemos tenido la oportunidad de transitar gran parte de nuestra vida con Dios, permitiendo que nos cuide, permitiendo que nos salve, permitiendo que nos guíe, ¿sí? O sea, nosotros que tenemos un conocimiento más profundo de Dios, estamos mucho más comprometidos a ser fieles a Dios y a seguir sus caminos, porque no nos falta conocimiento. Justamente ese es el tema con Nínive. Unos versículos más adelante, el capítulo 4 de Jonás, Dios le dice, pero ¿cómo no voy a tener misericordia? O sea, Jonás dice, yo no quería venir a Nínive porque yo te conozco y tú ibas a tener misericordia de ellos. Y Dios le responde, ¿cómo no iba a tener misericordia si acá viven 120.000 personas que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda? Dicen las versiones tradicionales, otras versiones más modernas dicen que no saben distinguir entre el bien y el mal. Perdón. Entonces, Dios quería que ellos que lo conocieran a Él y conocieran sus caminos para dejar de lastimarse y dejar de cometer errores por no conocer el camino a la voluntad de Dios y a la persona de Dios misma. Pero claro, conocer a Dios, y mientras más lo conoces mejor, trae profundas bendiciones, profundas, grandes bendiciones, siempre y cuando estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a caminar los caminos del Señor. A veces, los que recién conocen a Dios, los que tienen una experiencia novedosa con Dios, nueva con Dios, están en ventaja o pueden estar en ventaja. ¿Por qué? Bueno, ya leímos el caso de la parábola de los dos hijos. Los publicanos y los pecadores que habían rechazado el llamado de Dios, por eso vivían en pecado, cuando Dios los llama por segunda vez, aceptan el llamado, ¿sí? Y Jesucristo les dice en el versículo 32 del capítulo 21 de Mateo, ellos están por ustedes, están un paso adelante que ustedes los religiosos, ¿sí? Que dicen conocer más a Dios que ellos que tienen, digamos, una experiencia con Dios más nueva, más novedosa. Y acá pasa igual. Cuando nosotros vemos el caso de Isaías, ¿sí? Isaías era un muchacho cuando fue llamado. Entonces, en Isaías 6:5 vemos cómo él, ante la presencia de Dios, se ve realmente como es. Dice, yo soy un hombre de labios inmundos que vive en un pueblo de labios inmundos. Dios purifica sus labios ahí, purifica, lo ayuda a cambiar este problema, ¿sí? Que tenía, esta debilidad que tenía Isaías. Y poco, ahí en el versículo 8, 3 versículos después, dice, después oí la voz del Señor, Isaías 6:8, que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Este muchacho, fíjense, era un muchacho, posiblemente no tenía una gran experiencia con Dios, porque era joven, ¿sí? Estaba en proceso de maduración todavía. Sin embargo, su experiencia, aunque no era tan profunda, tal vez como aquellos que hemos transitado muchos años en los caminos del Señor, le era suficiente, ¿sí? Para responder al llamado. Y Jonás, que ya tenía muchos años de experiencia sirviendo al Señor, su experiencia y su conocimiento terminó jugándole en contra. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que replantearnos nosotros, los que tenemos ya muchos años en esto, ¿qué hacemos con el conocimiento que tenemos? ¿Qué hacemos con la experiencia que tenemos con Dios? ¿Qué hacemos con eso? No es un conocimiento que se puede descartar. Y Jonás es un caso que queda abierto, ¿sí? Él no dice que cambió de actitud ni para bien. Es un final abierto.
No sabemos si él siguió teniendo esta actitud de rebelión o si en algún momento se arrepintió. Y creo que por algo Dios dejó que este caso está abierto, porque puede ser o puede representarnos a nosotros. Podemos estar nosotros acá en el caso de Jonás, que muchas veces conocemos los caminos de Dios, que muchas veces Dios nos invita a tener una relación más profunda con Él, ¿sí? Y sin embargo nosotros nos negamos porque sus caminos, su presencia va en contra de nuestros propios intereses. Aún en las cosas de Dios, como pasó con Jonás, aún en la predicación del Evangelio, sus intereses estaban en contra de los intereses de Dios. Entonces, tenemos un gran privilegio que ha sido recorrer gran parte de nuestra vida junto al Señor, conociendo al Señor, su poder, todas estas historias de amor, de salvación y de cuidado, ¿sí? Y de reprensión que tanto falta nos hace. Y ahora nosotros entonces tenemos mucha más responsabilidad que aquellos que todavía no conocen o que están o que llevan unos pocos pasos en el camino de la fe. Ojalá podamos ser como el joven Isaías, que aunque tuvo un ministerio muy difícil, su conocimiento de Dios lo llevó a aceptar sin titubeos, ¿no? Sin ningún tipo de duda, la misión y seguir los caminos de Dios. Amén.